Hola, yo soy Lilian y les doy la bienvenida. Quiero recordarles que si no están suscritos en este canal, se puedan suscribir, que le den like si les gusta este video y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Espero les guste el tutorial de hoy y como siempre les digo que me puedan acompañar hasta el final. El día de hoy vamos a hacer un pequeño proyecto que es fácil, es rápido y yo sé que les va a gustar. Es este pantaloncito para bebé con un piecito. Espero les guste. En la cajita de información yo les voy a dejar el molde para que lo puedan hacer en casa. Este es para un niño de 3 a 6 meses aproximadamente. Es una medida estándar, no es una medida para ningún bebé. Si tienen el bebé en la casa, pueden tomarle las medidas en la cintura, pues como los bebés no hay otra forma de tomarles medida, pero aquí tienen este que es muy bonito. Ok, aquí tenemos entonces los moldes. En el caso de los niños pequeños no podemos tomarle medidas de tiro y todo eso, entonces ya las medidas están casi que estándar. Como les había dicho, este es más o menos para un niño de 3 a 6 meses, dependiendo también del tamaño del niño. Ahora, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. En la parte de adelante, en el molde, vamos a hacer algo. Yo tengo esto acá y vamos a medir de la parte de acá de la orilla hacia arriba 3 centímetros. Yo ya la tengo marcada acá. 3 centímetros para ahí, entonces vamos a doblarlo justo a la mitad, aquí así, y como les digo, aquí hay 3 centímetros y de esa orilla para acá, para adentro, vamos a medir 2 centímetros. Vamos a marcar ahí, voy a medir 2 centímetros acá, esto. Entonces ya media vez tengamos estas dos medidas, vamos a hacer una línea curva aquí. Aquí, así. ¿Vieron? Quedaría así. Entonces lo vamos a cortar. Yo voy a cortar esta parte aquí. Perfecto. Y esto sería la forma en que nos va a quedar la parte de adelante. La parte de atrás sí va recta, eso no tiene ningún corte especial, únicamente la parte de adelante. Entonces, ya una vez la tenga con ese corte, voy a tener el pedacito de tela ya listo. Ya lo tengo yo acá cortado. ¿Ven? Vamos a doblar la tela. Y voy a colocar mi molde para cortarlo. Justo me va a quedar aquí. Este molde ya tiene considerado medio centímetro de costura porque yo lo voy a hacer con la máquina overlock. Si ustedes quieren hacerlo con una máquina regular y después pasarle un zigzag, pueden agregarle otro medio centímetro para que sea un total de 1 centímetro de costura. Entonces yo voy a colocar mi molde con alfileres. Si tienen pesos para ponerle a los moldes en lugar del alfiler, está bien, porque a veces cuando uno coloca alfileres se sube un poquitito. Pero bueno, en este caso la tela es gruesecita y yo le voy a poner alfileres. Bueno, vamos a proceder también a cortar la parte de atrás. Ya está colocado con los alfileres. Y ahora vamos a cortarlo. Este tipo de pantaloncitos es mejor hacerlo con telas que estiren porque es más cómodo. Aunque también lo pueden hacer con telitas de algodón, solo que tienen que ver que el piecito del bebé quede no muy pequeño porque así tienen espacio para mover los piecitos y no les va a quedar como encogidos. Perfecto. Entonces también ya tenemos nuestra
nuestras partes de atrás, que son 2. Ahora los siguientes son las partecitas, que son estas que siguen, que son estas partes. Ok, este es el molde para el pie, para el piecito. Eso es lo que va en la parte de abajo. Y esto es el moldecito para el empeine, lo que yo llamo el empeine del pie, no sé cómo le llamarían ustedes, que es este, aquí el que va arriba del pie. ¿Vieron? Entonces de esta vamos a cortar 2 y de este vamos a cortar 2. Ok, ya lo tenemos cortado. Entonces ahora lo que les recomiendo es, vamos a retirar el alfiler y vamos a doblarlo. Quedó pegadito acá. Vamos a doblarla de esta forma y vamos a marcar centros. Es muy importante marcar los centros. Yo lo hago haciéndole una pequeña cortadita para que me quede así. No sé si se logra ver ahí. Sí, una cortadita. Hacemos exactamente lo mismo con la otra parte. Y vamos a hacer también lo mismo con estas. Vamos a marcar los centros. De esa forma, a la hora de estarlo uniendo, no vamos a correr el riesgo de ponerlo torcido o donde no va. Entonces ya tenemos marcados los centros de todo esto. Ya tenemos, habíamos visto, ya están cortadas nuestras partes. Voy a proceder a retirarle los alfileres. Acá. Lo mismo con la otra parte. Okay. Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En la parte de adelante, aquí también vamos a marcar estos centros. Vamos a doblar acá. Y es muy importante marcar este centro de acá. Este centro. Igual aquí. Porque esos centros nos tienen que coincidir después con las partecitas que le acabamos de cortar. Los centros. También vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Vamos a proceder a cortar centros. Aquí. Vamos a cortar los centros. Entonces, ya tenemos cortado todo lo que es el pantaloncito. Había olvidado decirles al principio, entre los materiales que vamos a necesitar, que estaba la tela, los moldes y esto, que necesitamos elástico. El elástico que yo les recomiendo, el tamaño que les recomiendo para un bebé, ya se los voy a mostrar. El elástico que yo voy a usar tiene 2 centímetros de ancho. Si ustedes consiguen un poquitito más ancho, no tan ancho, tampoco tan delgado. Y acuérdense que los bebés no pueden tener nada muy apretado. Yo les voy a dar la medida aproximada de que le podemos dar a un bebé de esta edad. Entonces, ya teniendo nuestro elástico, vamos a cortar la parte que vamos a necesitar. Pero antes vamos a empezar a unir nuestras partecitas. Nos vamos a ir para la máquina y vamos a empezar, ¿dónde están? Con las partes de, déjenme quitar esto de aquí, con la parte de adelante. Vamos a unirlo. Esta tela pues no tiene derecho ni tiene revés, está exactamente igual en ambos lados. Entonces no es relevante juntar los derechos, pues lógico, si tienen derecho ya tenemos que ver que estén bien unidas. Entonces yo le voy a poner un alfiler para que no se me mueva.
Perfecto. Entonces ya tenemos unidas las partes, tanto la de adelante como la de atrás. ¿Vieron? Voy a alejar un poquitito la cámara para que puedan verlo. Vamos a ver acá. Okay. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir las partes, tanto la de adelante como la de atrás. Vamos a colocarle un alfiler. Este es lo que sería el tiro. Déjenme cortar este exceso de tela, de hilos. Esto es lo que sería el tiro. Vamos a unirlo acá con un alfiler para que no se nos mueva. Aquí. Y vamos a proceder a coserlo. ¿Vieron? Está bien unido el tiro. Entonces vamos a empezar a coser de aquí hacia el otro lado. Entonces sería la parte de adentro del pantaloncito. Muy bien, entonces ya tenemos unidas las partes de adelante, las dos de adelante, las dos de atrás. Ya la unimos de lo que sería el tiro del pantaloncito. Ahora vamos a unir los lados. Perfecto, entonces ya unimos el pantaloncito por dentro, ya está todo unido. Y vieron, el tiro quedó perfectamente bien. Todo le di vuelta porque ahora vamos a proceder a pegar estas partecitas que van en lo que yo llamo el empeine del pie. No sé cómo le llamarán ustedes la parte de arriba del piecito. Entonces vamos aquí, vamos a unir los centros que ya habíamos marcado y con una aguja yo le voy a hacer una puntada de hilván porque es más fácil hilvanarlo y después coserlo, porque como son costuras muy chiquitas porque son para bebés, entonces mientras más seguras estén antes de pasarle la máquina, mejor. Voy a empezar del centro y lo voy a llevar hacia la esquina acá, como ven aquí. Esto acá. Ok, ya tengo una parte entonces unida. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra mitad. O sea, pegamos una mitad, ahora vamos a pegar la otra mitad aquí. Aquí. Pegar esta. Voy a unir, perdón, pegar es si fuera con goma, pero no lo estoy pegando con goma, lo estoy cosiendo. Entonces vamos a coser esto acá. Ya tengo entonces unidas las aquí. Ok. Esta sería la forma en que nos va quedando. Como ven, ya tiene más o menos forma de piecito acá. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con la otra parte. Voy a proceder a coserla, que sería esta, para que se den cuenta y sepan cuál parte va arriba, cuál va abajo. La parte que va pegada a la piernita, digamos, o sea, acá arriba,
a esto de aquí, es la que tiene menos curva. Ven que tiene una parte más curva que la otra, entonces la que tiene menos curva es la que va pegada acá, unida, perdón. Entonces se recuerdan de unir los centros y a partir de ahí empiezan a coser hacia las orillas. Yo voy a hacer este y ya vamos a volver cuando ya lo tenga listo. Muy bien, entonces pegué otra vez pegué, cosí la partecita de acá arriba, ¿vieron? Y para seguridad, porque como les decía, es una curva muy pequeña, a veces las overlock, como tienen la cuchilla, hay que tener cuidado, pues nos puede cortar si no estamos poniéndola bien. Yo le pasé primero la puntada recta y después la llevé a overlock. Le voy a quitar el hilván que me había quedado por ahí. Entonces vamos a quitarle el exceso de hilván o lo que le pusimos. Y ya nos quedó lista las dos partecitas. Lo que sería la parte de arriba del piecito. Pero me estoy quitando aquí, esto seguro tenía algún nudito. Aquí está el nudito. Bueno, ahora le quito todos esos hilos. Bueno, entonces esta es la forma en que nos va quedando. Miren acá. Lo que sigue es esto. Estas son las partes de abajo que habíamos cortado. Entonces vamos a pegarlo, pero voy a darle vuelta al pantaloncito hacia el revés porque va a ser más fácil. Acá. Y también vamos a unir los centros que teníamos previamente marcados. Vamos a unir este centro con este acá. Y el otro lo vamos a poner en la parte de atrás, aquí, así. Y vamos a coser todo alrededor. ¿Vieron acá? Centro aquí, centro acá y cosemos. Yo lo voy a llevar a la máquina y cuando ya esté terminado lo voy a traer. Se recuerdan, nada más porque no vamos a ver el proceso. Esto nos había quedado así, ya con la partecita puesta. La parte de acá, centro con la parte de atrás. Si quieren lo hilvanan o le ponen alfileres, como prefieran. Y entonces ya vamos a coser alrededor de todo esto. Muy bien. Quiero mostrarles nada más lo que hice acá. Como les dije, yo le paso primero la máquina recta porque es muy pequeño el círculo. Entonces la overlock puedo cortar donde no es. Si alguien lo puede hacer así directo, pues mejor. Yo lo hago por seguridad así. Ambos piecitos yo los puse así. Entonces ahora lo llevo a la overlock o a zigzag. Si ustedes no tienen zigzag, si no tienen overlock, perdón, zigzag hace exactamente el mismo trabajo. Aquí, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora lo llevo para allá. Ya tendríamos nada más pendiente lo del elástico. Muy bien, entonces ya terminé las piecitos, ya tiene la overlock en toda la orilla por dentro, le di vuelta. Ahora lo que necesitamos es colocarle el elástico. Como yo les había dicho, yo tengo un elástico que mide 2 centímetros de ancho, que es el ancho que yo les recomiendo, pero cualquiera puedan tener. Más ancho que este ya quizás sería un poco grandecito, pero bueno. Vamos a cortar un tamaño de 39 centímetros de largo. Esto va a servir para un pantaloncito de este tamaño. Recuérdense que si ustedes tienen el bebé en la casa y le pueden medir la cinturita, pues sería ideal. Ahora si no, pues 39 es lo que se recomienda. Yo voy a llevarlo a la máquina. Como el elástico mide 2 centímetros, entonces yo le voy a doblar 1 centímetro acá. Voy a hacer acá 2 centímetros y un cuartito más o menos para que pueda entrar el elástico a la hora de introducirlo. Entonces lo voy a llevar a la máquina, voy a cerrar acá, le voy a dejar un espacio de quizá unos 3 centímetros para poder introducir el elástico y cerrarlo después. Entonces me voy para la máquina, les dije 1 centímetro doblado
y 2 centímetros y un cuartito más o menos, que quede así para que el elástico entre fácil. Bueno, aquí quedaría ya con el elástico, ya se lo pusimos, entonces lo tengo ya listo. Les pasé la máquina donde le había dejado abierto para introducir el elástico, ya lo cerré. Ahora lo que voy a hacer, y para ponerle un poquito de adorno, hice esta moñita de listón de un color que tuviera la tela y se la voy a colocar acá. Esta se la voy a coser a mano para darle un toquecito más femenino, porque este es de niña por los colores de la tela, como ya vieron. Entonces ya tengo la moñita acá. Voy a introducir aquí de este lado el hilo para que el nudo quede aquí abajo y no quede mucho por acá adentro. Y ya que lo tenga colocado ahí, entonces ya lo vamos a poner acá. Es un proyecto bastante rápido de hacer y sobre todo económico, porque cuando son pantaloncitos pequeños con media yarda todavía nos sobra un poquitito de tela. Entonces, si los quieren hacer para vender, les decía, son bastante económicos de hacer. Y si los quieren para la casa, pues es bastante útil también, porque muchas veces no conseguimos este tipo de pantaloncitos solos. Vienen a veces los monitos completos o es muy difícil, la verdad. Por lo menos nosotros cuando hemos necesitado nos ha sido muy difícil encontrar solo los pantaloncitos. Bueno, entonces ya tendríamos listo el pantaloncito y este sería ya el producto final. Como ven, es bastante rápido y bastante útil, sobre todo útil. Espero les haya gustado y gracias por haberse quedado conmigo hasta el final.